Veamos qué sucede para el rotacional. Bien, tomemos en cuenta, por ejemplo, un punto y un campo vectorial en el cual sus vectores hacen esto. Resulta que todos los vectores están girando alrededor de este punto. Todos y cada uno de los vectores que están asociados a los puntos cercanos al punto P en color azul están rotando. De ahí el nombre rotacional. Dentro de los fluidos, pues tenemos este fenómeno muy frecuentemente, como por ejemplo lo que sería la turbulencia de estela de un avión. Cuando un avión surca por el aire, por la diferencia de presiones, recuerden que en un avión, para que pueda volar, la presión debajo del ala es mayor que la presión por arriba. Una vez que pasa el avión, pues resulta que esa diferencia de presiones hace que el aire comience a girar en las puntas de las alas, de tal forma que se crean dos vórtices, uno para cada ala. Eh, el punto P es lo que le llamaríamos el vórtice de la rotación. Entonces, es necesario que podamos establecer cuál es el punto o el lugar de un campo vectorial donde exista rotación. Eh, Vamos a verlo con un ejemplo de el campo eléctrico y campo magnético para ver la importancia del rotacional, pero pues en este momento para un fluido también podemos establecer qué es lo que sucede alrededor de un punto. Una cosa importante es que nosotros podemos utilizar la regla de la mano derecha para saber hacia dónde va el sentido de la rotación y qué es lo que hay en el punto P, este, respecto a esa rotación. Entonces, si usamos la regla de la mano derecha, por ejemplo, que tengo aquí el punto P y la rotación del campo va en este sentido, pues si usamos la regla de la mano derecha, lo que podemos hacer es tomar los dedos del índice al meñique en dirección que van apuntando en dirección de este sentido de rotación y el pulgar va a quedar hacia adentro del punto P. Eso quiere decir que existe un vector normal al sentido de rotación que en este caso entra a la pantalla. Si yo tuviera el otro caso, aquí tengo el punto P y entonces el sentido de rotación va así, pues con la regla de la mano derecha, los dedos índice a meñique son este sentido de rotación y pues resulta que el vector perpendicular al plano de rotación mediante la regla de la mano derecha sale del punto P. Bueno, eso quiere decir que el resultado del rotacional, como tal, el rotacional va a ser un vector perpendicular al plano de la rotación. Matemáticamente definimos al rotacional de la siguiente forma. Si tenemos el campo vectorial f de x, y, z igual a f1 en y más f2 en j más f3 en k, entonces el rotacional de f lo denotamos como nabla cruz f. Nuevamente, este no es un producto cruz, es la notación para poder calcular al rotacional. Lo podemos establecer mediante el producto cruz, pero no podemos decir que efectivamente se trata de un producto cruz, porque el operador nabla no es un vector, sino que es un operador. Pues entonces tendríamos en I, J, K, nabla que es parcial en X, parcial en Y, parcial en Z y las funciones F1, F2, F3. Entonces, el cálculo del rotacional nos quedaría como aplicando el
este pseudo producto cruz. Tendríamos la parcial de F3 en Y menos la parcial de F2 en Z para el vector I, más la parcial de F1 en Z menos la parcial de F3 en X para el vector J, más la parcial de F2 en X menos la parcial de F1 en Y para el vector K. Bien, así es como definimos matemáticamente el rotacional de un campo vectorial. Les reitero, no quiere decir que se esté haciendo un producto cruz. En realidad solamente se está haciendo las restas de las derivadas parciales. Estas restas de derivadas parciales se encuentran en la matriz jacobiana. ¿En dónde? En las posiciones de los triángulos, tanto superior e inferior. Entonces, en la matriz jacobiana vamos a encontrar lo que es el rotacional en los triángulos superior e inferior y la divergencia en la diagonal principal. Veamos este ejemplo. Nos piden determinar el rotacional de este campo vectorial R. Entonces, pues vamos a calcularlo. Nabla cruz R. Voy a poner primero las funciones. Entonces la primera componente es esta. La segunda componente es esta. Y la tercera componente es esta. Entonces aquí tenemos parcial en X, parcial en Y, parcial en Z, vectores I, J, K. Entonces, calculando el rotacional, nos quedaría esta parcial respecto a Y para la componente en I es 3x cuadrada menos 3y cuadrada menos esta parcial respecto a Z nos quedaría menos 3z cuadrada más 3x cuadrada. Todo esto en la componente en I. Tomemos entonces ahora la componente en J. Entonces sería la parcial de y cúbica menos 3z cuadrada y en Z, que en este caso sería menos 6zy, menos la parcial respecto a x de la función 3x cuadrada y menos y cúbica, que en este caso sería menos 6xy. Todo esto en el vector j. Y por último, lo que es esta parcial en x menos 6xz menos esta parcial en y menos 3y cuadrada más 3z cuadrada, esto en el vector k. Podemos concluir entonces que el rotacional de este campo R es igual a 6x cuadrada menos 3y cuadrada menos 3z cuadrada en el vector I menos 6yz más 6xy en el vector j más la componente en k
menos 6xz menos 3y cuadrada más 3z cuadrada. Este vendría siendo el rotacional. Ahora, aquí hay que aclarar lo mismo que en la divergencia. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el rotacional me devuelve el vector nulo completamente cuando hago nabla cruz R que me devuelva el vector nulo? Bueno, en este caso todas las derivadas parciales se van a anular, cada componente va a ser 0 y entonces vamos a decir que R es irrotacional. Entonces, cuando encontramos que el rotacional de un campo vectorial es 0, eso quiere decir que ese campo vectorial no está generando rotación. Si, por ejemplo, encontramos que nabla cruz R evaluado en un punto es igual al vector nulo, entonces vamos a decir que en ese punto no hay rotación. Aquí debemos ser claros entre la diferencia de irrotacional y que no haya rotación. Puede parecer que gramaticalmente sean exactamente lo mismo, que sean sinónimos desde el punto de vista del lenguaje, pero en realidad no representan lo mismo. El decir que en un punto P no hay rotación, eso no quiere decir que en el resto del campo vectorial no exista esa rotación, solamente es para ese punto. En el caso de que el rotacional sí nos devuelva el vector nulo como tal, pues resulta entonces que ahí sí el campo R es irrotacional. Ahora, cuando evaluamos el rotacional en un punto determinado, pues no podemos saber si es positivo o negativo porque nos va a devolver un vector que tiene un sentido y tiene un eje de acción. Bueno, lo que sí podemos decir es que este rotacional me va a representar un vector omega. Este vector omega es lo que le vamos a llamar vector torbellino o vórtice. ¿Por qué? Porque ese es el vector que me va a denotar lo que vendría siendo la magnitud de la rotación. Entonces la magnitud de este vector, su norma, pues me indica la vorticidad. Entonces la vorticidad se va a medir en radianes sobre segundo. ¿Por qué en radianes? Porque como estamos trabajando en una circunferencia, porque al final de cuentas la rotación se define a partir de un giro sobre una circunferencia, pues las unidades de longitud de circunferencia vendrían siendo los radianes. No estamos considerando metros. ¿Por qué? Vamos a suponer, por ejemplo, que el campo R sus unidades se encuentran en metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque es el campo de velocidades de las partículas de un fluido. Bien, si yo derivo respecto a x, y, z, pues resulta que estoy derivando respecto a 1 sobre longitud, que en el caso de las unidades vendrían siendo en metros. Entonces, si hago el producto de estos dos en unidades, me devuelve unidades de 1 sobre segundo, que a final de cuentas son los radianes sobre segundo. Terminemos esta videolectura a partir de las ecuaciones, las últimas dos ecuaciones de Maxwell. Bien, esta ecuación, nabla cruz E igual a menos la parcial de B respecto de T. Recordemos que E es el campo eléctrico y B es el campo magnético. Bien, esta es la ecuación que se conoce como
la ecuación de Maxwell-Faraday y lo que nos dice es el rotacional del campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a suponer que pues, tenemos un conductor que se encuentra enrollado. Si hacemos circular una corriente por este conductor enrollado, que vendría siendo lo que es una bobina, pues resulta que el campo eléctrico está girando en torno a un punto determinado, que como vimos anteriormente, pues eso me va a denotar un vector perpendicular que es el vector torbellino, lo que es el rotacional. Entonces me va a generar un campo magnético de manera perpendicular. Y pues efectivamente eso es lo que sucede cuando yo genero una corriente eléctrica, genera un campo magnético. Solamente que este campo magnético pues va a ser variable. Vamos a poder derivarlo. ¿Qué sucede si el campo magnético es constante? Pues resulta que esta derivada vendría siendo el vector nulo y entonces el campo eléctrico sería irrotacional. Si tomamos en cuenta el caso aislado de dos cargas positiva y negativa aisladas, una carga positiva aquí, una carga negativa acá, el flujo del campo eléctrico de una carga hacia la otra, pues me va a generar un campo magnético, pero resulta que no va a haber rotación. Eso quiere decir que el campo magnético va a ser constante. Y por último, la ecuación de Maxwell que me dice nabla cruz B es igual a mi J más mi epsilon por la parcial del campo eléctrico respecto del tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Para empezar nada más vamos a tomar en cuenta que mi 0 es la permeabilidad del vacío. Y J es la densidad de corriente. Bien, nos habla de que el rotacional del campo magnético nos va a devolver una densidad de corriente más la variación del campo eléctrico respecto del tiempo. Entonces, recordemos que las líneas de campo magnético hacen esto, se cierran sobre sí mismas. Bueno, directamente aquí podemos establecer que existe una rotación en este sentido. De tal forma, pues me va a generar una corriente eléctrica de manera perpendicular. Bueno, no sería en este sentido. El sentido para generar esta corriente eléctrica según la regla de la mano derecha, pues entonces quiere decir que va a entrar a la pantalla. La corriente eléctrica que se va a generar ahí, la densidad de corriente que podríamos medir, pues va a ser un vector perpendicular. Y es precisamente lo que sabemos cuando estamos trabajando con fenómenos electromagnéticos. La electricidad me genera magnetismo y el magnetismo me genera electricidad. Entonces, no solamente los fluidos podemos catalogarlos a partir del rotacional y de la divergencia, sino que también podemos hacerlo con los fenómenos electromagnéticos. El campo eléctrico y el campo magnético que están relacionados entre sí, los podemos describir mediante el rotacional y la divergencia utilizando las ecuaciones de Maxwell.